¿Sí? Lavado gástrico. Entonces, muchachas, como su nombre lo indica, un lavado gástrico, pues es que administrar una solución, ¿cierto?, a través de una sonda gruesa a nivel de la cavidad gástrica del paciente. ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad es básicamente extraer sustancias tóxicas que previamente el paciente había consumido por vía oral. ¿Listo? Le administramos una solución al paciente hacia el estómago, ¿sí? Y lo que hacemos con eso es sacar otra vez esa solución, ¿sí?, extrayendo las partículas tóxicas que haya consumido el paciente como tal. Claro, hasta ahí, fácil, la definición. Chicos, tengan en cuenta algo, y es que entre el 3 al 5% de las personas que vayan a urgencias es porque se han intoxicado. Es decir, que es muy probable que usted, cuando rote por el servicio de urgencias, ¿cierto?, le toque un paciente que se intoxicó. Entonces a usted le van a preguntar, ¿qué va a hacer con ese paciente? Se intoxicó. Entonces usted va a responder, un lavado. Un lavado gástrico, dependiendo de la circunstancia, un antídoto o dependiendo de la circunstancia, algún tipo de sustancia para eliminar la sustancia tóxica que haya consumido el paciente. ¿Listo? Varias causas de que un paciente se intoxique, ¿sí? Iniciando de que un paciente se puede intoxicar por qué tipo de sustancias. ¿Qué creen ustedes que cuál es la sustancia principal por la que más consultan los pacientes intoxicados? Etanol. Etanol, por aquí pesticidas, comida. Magnesio, ¿sabe cuál es? Medicamentos. Intoxicación medicamentosa. Entonces no falta el que esté por allá adulto depresivo, ¿cierto? Previo un día antes lo haya dejado una novia y le dé por tomarse un liste completo de puras pastillas. ¿Sí? Cogió lo primero que vio, ácido acetylsalicílico, acetaminofén, cualquier pastilla que vio por ahí empezó a consumir para matarse. Es un paciente que se intoxicó por medicamentos. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda causa? Allá dijeron etílico. Esa es la segunda causa, intoxicación etílica. Esos pacientes que consumen mucho alcohol, ¿cierto?, se intoxican por el exceso de consumo de alcohol. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es la tercera causa? ¿Qué les imagina por ahí? Algún tipo de producto doméstico. Entonces no falta con lo que lavan los pisos, ese ácido muriático. Cogen, se toman ese ácido muriático para envenenarse. Productos domésticos es la tercera causa. Y la cuarta causa muy común es directamente por drogas recreativas, ¿cierto? Alucinógenas. Empiezan aquí a consumir drogas recreativas, ¿sí?, y se salen desintoxicando. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes? Desintoxicarlos. ¿Listo? Entonces, muchachos, básicamente el tratamiento se basa en 3 pilares fundamentales. ¿Sí? 3 pilares fundamentales. Primer pilar, aquí pongamos tratamiento. Primer pilar, inhibir la absorción de la sustancia tóxica. ¿Por qué creen? Inhibir la absorción de la sustancia tóxica. Inhibir la absorción de la sustancia tóxica. Para evitar que llegue a la circulación. Entonces, el paciente consumió una sustancia, ¿cierto? Eso va a llegar al estómago y lo que nosotros tenemos que inhibir es que ese contenido pase desde el estómago hacia el intestino. Porque una vez pase al intestino ya se empieza el proceso de absorción. ¿Cierto? Entonces la sustancia tóxica en el paciente puede llegar a generar la muerte. ¿Listo? Segundo pilar fundamental.
estimular la eliminación. ¿Sí? Estimular la eliminación. No sé si han escuchado de algo que llaman catárticos. ¿Sí lo han escuchado o no? Catárticos, no. Yo al paciente le pongo catárticos y lo que hacen esas sustancias es estimular la motilidad gastrointestinal. Entonces, si motivan o estimulan la motilidad gastrointestinal, lo que va a ocasionar básicamente es un estímulo de mayor eliminación de la sustancia para impedir que directamente se lleve a torrente sanguíneo, es decir, que se lleve a cabo la absorción. Si la sustancia se elimina rápido, no se va a absorber, ¿sí o no? Entonces al paciente le pongo catárticos, ¿listo? Y otros es básicamente, hay un conflicto acá, y es que en algunas partes lo ponen, en otras no, ¿sí? Y son unos árabes que se llaman jarabes de Ipecacuana, ¿sí? No lo han escuchado tampoco. Es decir, árabes de Ipecacuana. Un jarabe que se llama jarabes de Ipecacuana. Resulta que el jarabe de Ipecacuana es un emético. Es decir, que como ese emético hace que el paciente empiece a vomitar. ¿Y cuál será la razón de que vomite? El sabor. Eso. Que libere. Entonces esto básicamente es un emético. ¿Sí? Que lo que vamos a hacer es que el paciente vomite y elimine la sustancia tóxica mediante el vómito. Y la otra es muy importante, mediante la aplicación de carbón activado. ¿Por qué aplicamos carbón activado? Porque absorbe. Permite la absorción. ¿Sí? Por cada gramo aproximadamente la absorción es de 1200 metros cuadrados a nivel estomacal. Por cada gramo de carbón activado que yo le aplique al paciente. Entonces, obviamente, si el carbón activado permite la absorción, ¿sí?, de esa sustancia tóxica, no se va a absorber a nivel intestinal, sino que el carbón lo va a absorber. ¿Listo? Lo otro, estimulando básicamente, disminuyendo la absorción, es básicamente el lavado gástrico, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Lavado gástrico. ¿Sí? Lavado gástrico. ¿Estimulando qué? Eliminar esa sustancia tóxica del paciente. Otro que básicamente nosotros hacemos es la aplicación de antídotos. ¿Conocen algún antídoto? Por algún tipo de intoxicación por algo. Entonces, fármaco. Apenas estaban ahí en fármaco. Existe una intoxicación por opioides. ¿Listo? Por opioides, lo que hacemos en ese paciente cuando se intoxica por ello, le aplicamos un antídoto que se llama naloxona. ¿Lo han escuchado? No. Le ponemos al paciente naloxona. ¿Qué hace la naloxona? Lo que hace básicamente es revertir los efectos, en este caso de los opioides. Entonces es muy importante que cuando el paciente llegue intoxicado, usted como enfermero, ¿qué hace? Los efectos de los opioides, naloxona. Ese es como un ejemplito ahí. Entonces usted como enfermera, ¿qué hace? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué pregunta? No pregunto la pregunta. ¿Qué le pregunta al paciente? O al familiar en caso de que esté consciente. ¿Qué ingirió? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la sustancia tóxica hay antídotos. ¿Qué ingirió? ¿Cuánto lleva de evolución? ¿Por qué será importante la evolución? La absorción. Por la absorción. ¿Y la absorción inicia a partir de qué hora? Tengo esófago y el esófago se conecta mediante una válvula, ¿cierto? Una válvula así se conecta al estómago. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta válvula? O es esfínter.
esfínter de atalocardias. ¿Sí o no? Claro. Y el estómago se conecta con el intestino mediante otro esfínter que se llama el píloro. Para que esa sustancia tóxica pase desde la cavidad bucal al estómago, lleva un tránsito de tiempo. ¿Sí? Para que llegue acá. ¿Qué es lo importante? Cuando llega hasta el píloro, ejerce presión y el píloro se abre y permite el vaciamiento gástrico, que es aproximadamente de 1 hora. Entonces, en 1 hora aproximadamente ya se ha iniciado vaciamiento gástrico. Por ende, no se recomienda lavado gástrico en pacientes en el que haya pasado más de 1 hora. En excepciones como tal, que ya lo vamos a ver. Hay unas excepciones que sí podemos aplicarla después de 1 hora. ¿Listo? ¿Entendieron esto? Sí, fácil. Y pego acá la lista. Ahora, ¿en qué paciente les indicamos directamente lavado gástrico? Vamos a poner aquí indicaciones. Primera indicación, ¿sí? La eliminación, ¿cierto?, de sustancias tóxicas. Eliminación de sustancias tóxicas. Muchachos, evalúen riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Evalúen riesgo-beneficio. Que tenga más beneficio el lavado gástrico que un riesgo. ¿Qué tendrá más riesgo o beneficio? Que un paciente haya consumido, por ejemplo, una sustancia corrosiva, ¿sí? Eso tendrá más riesgo o más beneficio. Si yo le hago lavado gástrico, si consumía una sustancia corrosiva, hay más riesgo. Porque cuando yo le hago lavado gástrico al paciente con una sustancia corrosiva que consumió, hay mayor riesgo de lesión en la membrana gástrica. ¿Sí o no? Y mayor riesgo de perforación, obviamente, por está debilitada la membrana gástrica como tal. Entonces, hay un alto riesgo de paciente que tiene una hemorragia. Entonces, es muy importante evaluar el riesgo-beneficio. Si el paciente consumió alcohol, ¿cierto? Ya han pasado 6 horas, ¿le va a hacer lavado gástrico? Ya para qué, ¿cierto? Si el alcohol se absorbe muy rápido. ¿Listo? Entonces, evalúa el riesgo-beneficio. ¿Cuándo hacemos, en este caso, lavado gástrico con sustancias tóxicas? Menor a 1 hora, ¿listo? O con esto, mayor a 1 hora en pacientes que hayan ingerido, ¿sí?, medicamentos que disminuyan la motilidad gastrointestinal. ¿Sí me hago entender? Sí. Por ejemplo, opioides, salicilatos, ¿sí?, y antidepresivos tricíclicos son medicamentos que disminuyen la motilidad gastrointestinal. Por ende, el vaciamiento gástrico no se va a producir antes de la hora, sino que se va a producir después de 1 hora. En esos pacientes que hayan consumido esos medicamentos, sí le puede hacer el lavado gástrico después de la hora. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron o no? ¿En qué otras indicaciones? En hemorragias digestivas altas. ¿Por qué? Digestivas altas. ¿Por qué creen ahí? Entonces, si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Yo necesito remover coágulos, probablemente que esté ocasionando esa hemorragia, ¿sí o no? Le hago un lavado gástrico al paciente con hemorragia digestiva alta para remover coágulos, ¿sí? Y 2, para saber el estado de hemorragia que tiene el paciente, sin necesidad de endoscopio. ¿Listo? Otra indicación es básicamente como medio diagnóstico.
Medio diagnóstico. En este caso, le hacemos al paciente algo que se llama baciloscopia del jugo gástrico. ¿Listo? Baciloscopia del jugo gástrico. Para saber qué tipo de microorganismo esté generando infección a nivel estomacal en el paciente. ¿Sí? Le hacemos el lavado gástrico, eso lo mandamos directamente a patología, todo eso, ¿cierto? Para saber qué tipo de microorganismo esté causando infección en el paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son estas indicaciones? Hemorragia digestiva alta, medio diagnóstico y eliminación de sustancias tóxicas. Contraindicaciones. ¿En qué pacientes no realizarle lavado gástrico? ¿Listo? Intoxicados con etanol. Con etanol. Entonces empecemos por eso. Pacientes que hayan sido intoxicados por etanol, ¿cierto? Por alcohol. ¿Por qué creen que en ellos no? Por la rápida absorción. ¿Qué ocurre? Que el alcohol se absorbe muy rápido, ¿cierto? Y si se absorbe tan rápido, pues el lavado gástrico va a ser en vano. 1. 2. Que el paciente haya consumido sustancias, ¿cierto? Que sean hidrocarburos. ¿Por qué? Bueno, por el alto riesgo de broncoaspiración, pero el riesgo ahí preciso es porque puede generar algo que se llama neumonitis química. ¿Listo? Puede generar neumonitis química. ¿Listo? Hidrocarburos. Hidrocarburos por el riesgo de una neumonitis química. Listo. Otra, etanol. Otra, riesgo de hemorragia. ¿En qué pacientes tienen riesgo de hemorragia? ¿Han escuchado varices esofágicas? Si un paciente tiene varices esofágicas y yo le realizo el paso de la sonda, existe un alto riesgo de perforación y que genere una hemorragia. ¿Listo? Si tiene varices esofágicas, no. Si tiene algún tipo de coagulopatía, tampoco. ¿Listo? O si tiene una estenosis esofágica, tampoco. ¿Por qué estenosis esofágica no? Por el paso de la sonda, ¿sí o no? Existe alto riesgo de perforación. Porque ¿cómo se encuentra el esófago? Estrecho. ¿Listo? ¿En qué otro tipo de pacientes no realizamos lavado gástrico? Presencia de vómito previa a la técnica. ¿Listo? Si hay presencia de vómito previa a la técnica, tampoco realizamos lavado gástrico porque el paciente ya está sacando sustancias tóxicas. ¿Listo? Muy importante, muchachos, pérdida, o con este término, pérdida de reflejos de protección de vía aérea. ¿Sí? ¿Por qué? Pérdidas de protección, pérdidas de reflejos de protección de vía aérea. Por el alto riesgo de broncoaspiración. Tomen nota de eso. Tomen nota de eso. Pérdidas de reflejos de protección de vía aérea por el alto riesgo de broncoaspiración, excepto si el paciente ya tiene una intubación bronquial. En esos pacientes sí les podemos hacer lavado gástrico, porque ya está segura la vía aérea del paciente. ¿Listo? Y obviamente sustancias corrosivas. ¿Listo? Sustancias corrosivas tampoco, porque es más el riesgo que el beneficio. ¿Fácil o no? Sí. Listo, muchachos. Ahora sí vamos a empezar con todo lo que es el procedimiento. Entonces, ¿qué equipo necesitamos para realizar un lavado gástrico?
A ver, vamos en orden. ¿Qué necesitamos? Onda. Sonda, ¿tipo qué? ¿Foley o leve? Leve. Sonda, tipo leve. ¿Qué características debe cumplir esa sonda leve? El diámetro sea entre 14 y 22. French mayor a 20. Ah. ¿Listo? French, PR, mayor a 20. ¿Listo? Y la otra característica que básicamente debe cumplir es que sea tipo Faucher. ¿Listo? Faucher. Faucher. Miren esta sonda. Esta es la sonda que ustedes pasaron ahora, ¿sí o no? Si ven, esta sonda es muy delgada y los orificios de salida son muy pequeños. Es una sonda tipo Lewin convencional normal. La tipo Faucher es una sonda mucho más gruesa, ¿sí? Y tiene los orificios de salida mucho más amplios. Por ende, nos va a servir mejor para un lavado gástrico. ¿Listo? ¿Sí la entendieron? Tipo Faucher Lewin mayor a 20. ¿Sí? French. ¿Qué más necesitaríamos? Agua. Agua destilada o solución salina al 0.9%. ¿Cuánto necesitamos? Entre 200 y 300 mililitros. En total, 200 y 300 mililitros. 3.000 mililitros. 3.000 mililitros que equivale a cuánto en litros? 3 litros. ¿Qué más necesitamos? Un fonendo. ¿Por qué fonendo? Para verificar el posicionamiento de la sonda. ¿Qué más necesitamos? Bolsa rojita, listo. Los guantes. Elementos de protección personal. ¿Existe un alto riesgo de salpicaduras? Sí. Gorro, monogafas, tapabocas, guantes. Ojo acá, es una técnica estéril o limpia. Limpia. ¿Por qué limpia? Porque el sistema gastrointestinal es limpio. Muy diferente si es un cateterismo vesical. ¿Un cateterismo vesical es limpio o estéril? Estéril. Porque esa zona es estéril. ¿Qué más necesitamos? Nos faltan muchas cosas. Carbón activado. Carbón activado, muy bien. Carbón activado. ¿Qué más? Si el paciente está inconsciente, ¿qué necesitaríamos? Que tenga una cánula de Gehlen. ¿Listo? Cánula de Gehlen, el paciente que esté intubado. ¿Qué hace la cánula de Gehlen? Es una cosita así, ¿cierto? Se la insertamos en la boca al paciente para movilizar la lengua. Porque cuando el paciente está inconsciente, la lengua tiende a tapar la orofaringe. ¿Listo? Entonces no va a permitir el paso de la sonda. En cambio, con esa cánula tipo Gehlen, movilizo la lengua. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? ¿Ah? Jeringa, ¿qué? ¿De 5, de 10? ¿Qué jeringa necesitamos? ¿De 5 mililitros, de 10? Esa jeringa la llamamos jeringa punta catete. ¿De cuánta capacidad? De 50 mililitros o más. ¿Sí? ¿Qué sería esta jeringa? Jeringa punta catete. ¿Qué más necesitamos? Riñonera. O en caso de que lo hagamos por drenaje, una bolsa recolectora. ¿Listo? Pero ojo, cuando lo hacemos por drenaje no es tan efectivo, porque por drenaje se demora mucho, es muy demorado, y en ese tiempo existe la probabilidad de que se realice un vaciado gástrico. ¿Listo? Entonces, idealmente, ¿qué? Riñonera, necesitamos también embudo.
que meter 3 litros y en esa riñonera no nos da para meter 3 litros. Ese es un embudo así grande para ir sacando como tal. Embudo, ¿qué más necesitaríamos? Esto falta algo supremamente importante que no nos puede faltar. ¿Será que este paciente tiene que ser monitorizado o monitorizarlo antes? Necesitamos ¿qué? Un monitor de signos vitales. Aquí un monitor. ¿Qué más necesitamos? Con eso realizamos el lavado. ¿Qué dice? Nos sentimos seguros para realizar el lavado con eso que tenemos ahí. Ya, la agüita ya está. ¿Empezamos? Sí. Los insumos están por allá, todo lejos, ya no hay que devolver. Estamos seguros, entonces nos vamos con eso. Sí. ¿Será que de pronto necesitamos un frasco para toxicología? Un frasco de muestra. Necesitamos un frasco de muestra para mandarla a toxicología. ¿Por qué? Necesitamos mirar qué tipo de sustancia consume el paciente. Algunos no utilizan frascos de muestras de toxicología, ¿cierto? Sino que lo hacen por intravenosa. ¿Listo? Para que intravenosa. Con eso sí ya estamos seguros de irnos. No nos hace falta nada. La cinta de ligación, listo, muy bien. ¿Qué más? Ya. ¿Empezamos el procedimiento? Sí, listo. Tenemos a Juan, vamos a hacer los simulados, ¿cierto? Como tipo clínica, ¿sí? Hay insumos que no los tenemos, sin embargo, intentemos hacerlo con los insumos que tenemos en el momento disponibles. ¿Quién quiere realizar la simulación? Yo le voy diciendo los pasos, vamos haciendo como unas preguntitas clave, ¿cierto? Y le realizamos el lavado gástrico con Juan. ¿Quién se anima? Chicos, entonces, vamos a hacerlo como si fuera real. Tenemos a Juan, tiene 24 años, ¿sí? Y consumió 12 gramos de aspirina. ¿Listo? 12 gramos de aspirina. ¿Por cuánto viene la aspirina? Como por 100, ¿cierto? Es decir, que se tomó muchas tabletas, ¿sí? El paciente se intoxicó. En el momento está consciente, ¿sí? Y como ustedes ya vieron escala de Glasgow, en este momento el paciente tiene apertura ocular al dolor. Bajo su mano. Apertura ocular al dolor. Dice palabras inapropiadas. Y el paciente obedece órdenes motoras. ¿Qué escala de Glasgow tiene el paciente? 9. ¿Qué puntaje le damos a apertura ocular al dolor? 3. ¿Qué puntaje le damos a palabras inapropiadas que esté diciendo el paciente? 3. Sí. Van 6. ¿Y qué puntaje le damos al paciente que obedece órdenes motoras? 12. Pues serían 12 porque ya serían 2. 6. ¿Motor cuánto se evalúa? 6. 3, 6, más 6, 12. Es pura suma. ¿Listo? 12 de 15 es la escala de Glasgow de ese paciente. ¿Listo? Muy importante escala de Glasgow, valorar a ese paciente, nivel de conciencia, todo. Muy bien. En este momento vamos a tomarle signos vitales. ¿Qué usted analiza en un monitor de signos vitales? Frecuencia cardíaca. ¿Por qué será importante la frecuencia cardíaca en estos pacientes antes de realizar un lavado gástrico? Porque básicamente lo que hacemos nosotros es introducir la sonda
Y cuando introducimos la sonda, estamos estimulando el reflejo nauseoso. Es decir, que ¿qué par craneal estamos estimulando? Vago. El vago. Y el vago es el par craneal 10. 10. Es decir, que el paciente tiene una estimulación vagal. Y si tiene estimulación vagal, el paciente puede llegar a generar una bradiarritmia. Por eso la importancia de vigilar la frecuencia cardíaca. Presión arterial también la vigilamos, ¿cierto? Presión arterial media. Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno es súper importante, ¿por qué? ¿Cuánto es lo normal? 95 para arriba, ¿sí o no? Si el paciente tiene una hipoxia, ¿cierto? Tiene la saturación baja, ¿sí? Existe un alto riesgo con el lavado gástrico, ¿cierto? De que se broncoaspire y baje más la saturación de oxígeno, ¿cierto? Entonces en esos pacientes hay que evaluar si sí o no le pongo directamente el lavado gástrico. Obviamente no se les pone a los pacientes cuando tienen la saturación tan baja, con el alto riesgo de broncoaspiración y que les baje más la saturación de oxígeno. ¿Listo? Pilas con esto. Presión arterial, porque probablemente la sustancia tóxica que ingirió el paciente sea una sustancia tóxica hipotensora, ¿sí? O que le genere un aumento de la presión. Entonces, mediante ese signo yo me voy dando cuenta, ¿cierto? ¿Cómo están esos parámetros ahí de signos vitales? ¿Fácil o no? Signos vitales. Acceso venoso. ¿Por qué necesitamos poner un acceso venoso al paciente antes de iniciar todo ese procedimiento? En caso de que entre en paro. Probablemente la sustancia tóxica puede generar un paro cardíaco, ¿sí? Y si el paciente ya tiene el acceso venoso, puede actuar de una manera más fácil, ¿cierto? Es básicamente ¿para qué? Por las posibles complicaciones que puede llegar a tener el paciente durante el procedimiento y por la ingesta de la sustancia tóxica. ¿Listo? Pilas con esto. Luego de eso vamos a posicionar el paciente. Entonces vamos a posicionarlo, les voy a decir dos posiciones. El paciente lo podemos ubicar de tren de lectura. ¿Cómo es esa posición? Tren de lectura. La cabeza como para acá tirada así. Tengo el paciente acá. Y el paciente va a estar así, en declive. ¿A cuántos grados? Lo ponemos a 20 grados. En declive. ¿Por qué creen que esta posición sería buena para ese paciente cuando la vamos a realizar un lavado gástrico? Por si no. Para evitarla. Para evitar el vaciamiento gástrico. Porque cuando yo el paciente lo pongo así, ¿sí? Va a disminuir la presión sobre qué esfínter. Sobre el esfínter pilórico. Entonces, si disminuye la presión sobre el esfínter pilórico, ¿cierto? El esfínter no va a tener una estimulación para abrirse y llevar a cabo el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Tengo acá el estómago, ¿sí? El esfínter pilórico acá. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese contenido gástrico? Se va a empezar a acumular desde este lado. Pero como así, esa posición es solo para personas Consciente y consciente. Pero es que ya lo vamos a ver porque también puede ser de cúbito lateral izquierdo. Listo, lo importante es que tenga la cánula de Gödel, que evite la broncoaspiración. Listo, porque esas posiciones también que evitan que el paciente se nos vaya a broncoaspirar. Entonces, miren, disminuye la presión sobre qué? Sobre el píloro. Y si disminuye la presión sobre el píloro, evita básicamente que ¿qué? Que se genere el vaciamiento gástrico. Si yo pongo el paciente semiflower y le voy a hacer el lavado gástrico, ¿será que es una posición bien para él? Así semiflower. Se va a ver. Entonces lo que va a ocurrir es que todo ese contenido gástrico se va a empezar a acumular a través, ¿cierto? O a nivel del esfínter pilórico. Entonces, como aumenta la presión sobre el esfínter pilórico, ¿qué va a producir? Apertura de y vaciamiento gástrico. Entonces no es ideal el semiflower. Ideal en qué? Tren de Lembour, ¿sí? O el cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué tren de cúbito lateral izquierdo? Porque ya en contra de
¿Hacia dónde está la mayor parte del píloro? Hacia la derecha. Y lo otro es básicamente para evitar la broncoaspiración en el paciente, para que no se nos vaya a broncoaspirar. ¿Listo? Entonces básicamente es para la protección de la vía aérea. ¿Listo? Y porque evita que básicamente se abra el píloro llevando a cabo el vaciamiento gástrico. Entonces este paciente lo vamos a buscar en este momento el cúbito lateral izquierdo. Pásenla allá. Como este muñeco no voltea, por temas prácticos, vamos a voltearlo para este lado, que es el derecho, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. El paciente ya está de cúbito lateral izquierdo, ¿listo? Listico, ahí quedó el paciente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer básicamente es iniciar la intubación gástrica. Según lo que vemos ahorita, ¿cómo hacemos una intubación gástrica? ¿Cuáles son los pasos para la intubación gástrica? ¿Se hicieron con la prueba ahorita? ¿Cuáles son los pasos? En este caso, la sonda la vamos a pasar nasogástrica o orogástrica. Orogástrica, porque el calibre es muy grande, ¿cierto? Y nasogástrica la va a causar trauma al paciente, ¿sí o no? Entonces va a ser orogástrica. ¿Listo? Importante, chicos. ¿Cómo hago la medición como tal? De la sonda. A la sondita aquí. ¿Desde dónde a dónde? Desde la comisura Labial. Desde la comisura labial hacia dónde? Lóbulo de la oreja. Y luego hacia. ¿Cómo se llama eso ahí? Hasta la apofisifoides. Desde la comisura labial, lóbulo de la oreja y el lóbulo de la oreja hasta el apofisifoides. ¿Qué hacemos ahí? Lo marcamos, le ponemos una cintica, lo marcamos. ¿Y hasta dónde insertamos la sonda? Hasta la marca. Entonces empecemos a insertar la sonda. Si el paciente está consciente, usted le dice trague. Listo, en ese no nos Sí, porque es lo mismo, sino que es de la comisura de la boca. Insertamos la sonda, muchachos. ¿Qué hacemos al insertar la sonda? ¿Qué hacemos al insertar la sonda? ¿La fijamos? No. ¿Qué dicen ustedes? Fijamos la sonda. Verificar que esté en cavidad. Verificar que esté en la cavidad gástrica. ¿Cómo verificamos eso? ¿Cuántas les enseñaron? ¿Cuántas técnicas? Listo, vamos a llevar a cabo las técnicas. No lo olviden, aquí pinzados. Esto porque se ve. Mira, saca un paréntesis. Puede que la profe a usted le diga, de prácticas, dependiendo de la institución, le va a decir, dígame cómo verificamos la sonda, ¿cierto? Que esté directamente en la cavidad gástrica. Y usted le va a decir, haga, profe, verificar con un vaso con agua. Y como me pasó a mí, puede que le diga, esa ya no se hace. ¿Por qué creen que no se hace esa? Porque no es confiable. No es tan confiable. Y aparte de eso, lo que ocurre es que el paciente tiene un alto riesgo de broncoaspirarse. Porque si esa sonda está en el pulmón, ¿sí? Mediante la inspiración, voy a hacer que el agua que estoy poniendo ahí en la punta, ¿cierto? Se aspire, ¿sí? Y genere una broncoaspiración en el paciente. Haga esto. Listo, sin embargo, pues tengan en cuenta las enseñanzas. Segundo método. Escuchar acá en el epigastrio, como el ocurre. Escuchamos el vaporismo, ¿cierto? Pilas con esto, al mismo tiempo, auscultamos e inyectamos el aire. No es que primero inyecta el aire y después ausculta. No va a escuchar nada. Listo. Tercer método. La otra es opcional, o gástrico. Sacamos jugo gástrico. Listo. Y mediante eso ya sabemos que el paciente tiene la sonda en donde. En el estómago. Luego de eso ahí sí podemos fijar. Para empezar aquí una fijación rápida. Entonces hay varias técnicas, ¿cierto? Como le enseñaron en pantaloncito.
Como este paciente está intoxicadito, ¿sí? Una aplicacióncita para ahí. Luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a coger la jeringa punta catéter. ¿Listo? Y vamos a descomprimir la cavidad gástrica. Tengo el estómago. Y vamos de ese estómago vamos a sacar entre 50 a 100 mililitros de jugo gástrico. ¿Para qué? Para descomprimir la cavidad gástrica. ¿Qué dicen algunos autores? Que al de ustedes comprimir la cavidad gástrica, ¿sí? Ralentiza que el vaciamiento gástrico. Entonces no se va a realizar el vaciamiento gástrico tan rápido. Entonces descomprime la cavidad gástrica. Entonces vamos a sacar de 50 a 100 mililitros de jugo gástrico. Y ojo, muchas veces ese jugo gástrico que saquemos a la primera no se bota. Todo hay que cuantificarlo como tal. Pero de ahí vamos a sacar ¿qué? La prueba de toxicología. La echamos en un frasquito previamente marcado, ¿cierto? Y eso lo mandamos a toxicología. Los frasquitos son los mismos para todos los diferentes materiales. ¿Listo? ¿Fácil o no? Luego de eso básicamente lo que vamos a hacer es iniciar el lavado. Vamos a lavar. A lavar. ¿Cuánto le va a echar? 3 litros. Sí. Le echamos los 3 litros de una. A ver. ¿Qué dice? De 200 a 300 mililitros. Pilas con esto. Yo tengo acá mi frasquito directamente con la solución salina o el agua estéril. ¿Cierto? Aquí, tío. Y acá tengo otro frasquito, ¿para qué? Para ir echando lo que le vaya extrayendo al paciente. ¿Sí o no? De este frasquito que tengo en la solución salina, voy a sacar inicialmente entre 200 a 300 mililitros. ¿Por qué? Porque si yo le aplico más de 300 al paciente, genera apertura del esfínter pilórico y genera vaciamiento gástrico. ¿Es cuánto le va a administrar? Entre 200 a 300. ¿Listo? Entonces va a sacar de acá lo que usted quiera, saque por ejemplo 250. ¿Cuántas jeringas serían 250? Una jeringa de 60. ¿Es de 60? Sí. ¿Cuántas jeringas serían 250? Ah, 250. 250. 3, 4. Casi 4, sí. Casi 4. De la inyectar 4. Listo, ya le inyectó 4, muy bien. En ese momento lo que usted va a hacer es lo siguiente. ¿Qué dicen algunos autores? Que directamente realice masaje en el epigastrio yéndose hacia el hipocondrio izquierdo. Masajito. El epigastrio, ¿sí? Yéndose hacia dónde? Hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces va a empezar a masajear. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos masajear? ¿Se acuerdan que el estómago es así, planito, bonito, así? O es como rugosito. Como rugosito, el estómago tiene pliegues. Entonces, ¿qué dicen? Que algunas sustancias tóxicas se empiezan a acumular en los pliegues y que cuando yo hago este masaje, estoy ¿qué? Estimulando que se libere la sustancia que queda herida en los pliegues. Esa es la razón. ¿Listo? Luego de eso voy a sacar. ¿Cuánto le inyecto? 250. ¿Y cuánto va a sacar? 250. Tiene que sacar lo mismo. Muchachos, siempre que cuantificar cuánto le ingresa y cuánto le saca. ¿Cuántas veces repetimos el mismo procedimiento? Para llevarlo a sus mililitros. Hasta administrar un total de cuánto? 6 De 3. Pila, no es que le va a administrar los 3.000 todos, no. Va de a 250, 250, va echando, va sacando, listo. 3.000 mililitros. ¿O hasta cuándo dicen también?
o hasta que usted coja la jeringa, saque, ¿cierto? ¿Sí? Y usted diga, bueno, ya saqué lo último, ¿sí? Y esto último tiene una apariencia clara, ¿cierto? Limpia y no tiene ningún, hacia la vista ninguna partícula visible. ¿Listo? Hasta ese momento ya realizamos el lavado gástrico. ¿Listo? Y hasta que administremos 3.000 mililitros, que serían un total de 3 litros. Claro, hasta ahí. Luego de eso, ¿qué hacemos? Quitamos la sonda. Venimos, pinzamos, listo. Y acá, en otra cosita, tendríamos que ya tener listo ¿qué? El carbón activado. Disuelto ¿en cuánto? 1 gramo por kilogramo de peso. En 300. Peso. Entonces es 1 gramo por kilogramo de peso. Pilas con esto, muchachos, que acá no se equivocan. 1 gramo por kilogramo de peso cuando vamos a hacer dosis directamente pediátricas, niños. ¿Sí? Pero en un adulto se administra una dosis única de 50 gramos diluidos en 300 mililitros. ¿Listo? En adultos es dosis única, 50 gramos diluidos en 300 mililitros. Y ahí sí le vamos a inyectar el carbón activado. Ya le administramos el carbón activado y ese carbón lo sacamos. ¿Qué dice? El carbón lo dejamos ahí. Pinzamos y si no tiene orden de dejar la sonda Pero viene permanente, como que retiramos. un polvito. Que Es un polvo y se mezcla con agua estéril normal. Y eso se le deja al paciente. ¿Qué le va a decir usted? Vean, usted ese carbón activado le puede dar estreñimiento. Y no se me asuste si las heces le salen oscuras. ¿Sí o no? Porque puede que al otro día llegue y diga, ay, ¿qué pasó? Amanece enfermo. Pero es por el carbón activado que usted le administró. ¿Listo? Obviamente, muchachos, vigilar el estado de conciencia, medir la cantidad, el carbón activado, ¿cierto? Y ya. Luego de eso, pinzamos, si no tiene indicación de dejar la sonda, ¿cierto? Y retiramos. Esto, retiramos la sonda y el paciente nos queda en observación. ¿En observación de qué? De las posibles complicaciones después de la técnica. ¿Qué le va a vigilar usted? Bradiarritmias. ¿Cómo genera una bradiarritmia? ¿Cómo la vigila? Con el monitor, frecuencia cardíaca. Ya sabemos por qué bradiarritmia, porque estimula el nervio vago de sinoparc craneal. ¿Qué más le va a vigilar? Temperatura. ¿Por qué cree? Ay, decía que había que calentar el agua un poquito, como a 38 grados antes de... El agua lo ideal es mantenerla a 37 grados centígrados. ¿Listo? Porque existe un alto riesgo de generar en el paciente hipotermia. ¿Sí? Hipotermia. Bradiarritmias, hipotermias, en alto riesgo de hemorragia que puede llegar a causar la técnica del paso de la sonda, ¿cierto? ¿Qué otra? Distensión gástrica por la administración y la saca directamente del centro de la manipulación gástrica. Y no se van a enfrentar, pero también alteración hidroelectrolítica. Porque resulta que el jugo gástrico contiene muchos electrolitos, ¿cierto? Potasio, cloro, sodio, etc. ¿Listo? Y obviamente, muchachos, el riesgo de que el paciente se lo broncoaspire como tal. ¿Sí? Pilas, en estos pacientes no se recomienda cuando hacemos un lavado gástrico dejarles al paciente una aspiración continua. ¿Listo? Por aspiración continua. Que es un equipo que permite la aspiración de manera continua. Él va aspirando suave, ¿cierto? Pero de manera continua. ¿Cierto? No se recomienda eso por el alto riesgo de perforación. ¿Listo? Y daño a la mucosa. Bien. ¿Cómo les quedó todo el tema del lavado gástrico? Claro. ¿Les hace falta algo por desarrollar, alguna pregunta? No. Listo, vamos para la segunda parte.
Vamos con drenaje gástrico. ¿Listo? Drenaje gástrico. Entonces, muchachos, en drenaje gástrico es importante tener en cuenta algo. Y es que un paciente puede llegar a tener de las siguientes complicaciones. Una pancreatitis, puede que tenga una peritonitis, puede que tenga una obstrucción intestinal, un trauma abdominal, una cirugía abdominal, una intubación endotraqueal. En esos tipos de pacientes, ¿qué les vamos a hacer? Drenaje gástrico. ¿Listo? Tengo el estómago, ¿cierto? Y por ejemplo el paciente tiene aquí una obstrucción. Lo que va a ocurrir con esa obstrucción es que va a generar mayor acumulación de secreciones gástricas a nivel estomacal. ¿Sí? Y esa acumulación de esas secreciones gástricas a nivel estomacal van a ocasionar en el paciente distensión gástrica. ¿Listo? Van a ocasionar que tenga una distensión gástrica. Por ende, yo en ese paciente le tengo que sacar eso. ¿Mediante qué? El drenado gástrico. ¿Listo? Dos objetivos. Uno, evitar la distensión gástrica. Y la otra, básicamente, es mantener en un estado de tranquilidad, ¿cierto?, el intestino. ¿Listo? Peritonitis, pancreatitis, todos esos pacientes. Dos sistemas. El primer sistema es este. Tengo la sonda, se la puse previamente al paciente y vengo y le conecto esta bolsa. ¿Listo? Le conecto esta bolsa acá. Y esta bolsa tiene que estar por debajo del estómago. ¿Por qué tiene que estar por debajo del estómago? Para que por gravedad empiece a drenar. ¿Listo? Ese se llama drenaje pasivo. ¿Listo? Es un drenaje pasivo o también lo que nosotros llamamos como drenaje por gravedad, que es totalmente lo mismo. ¿Listo? Es un drenaje pasivo, es un drenaje por gravedad. Lo que hacemos es poner una bolsa a la punta directamente de la sonda que tenga el paciente. ¿Qué usted debe vigilar directamente ahí? Ya tiene la sondita así, ¿sí? Ya, usted tiene la bolsa ahí. ¿Y qué va usted ir vigilando? ¿Qué va a mirar? Control de cuánto sale. ¿Listo? Control del volumen de lo que sale. ¿Qué más va a vigilar? Características. Color, apariencia. ¿Listo? Muy importante, estos pacientes hay que realizarles ionograma también. Por el alto riesgo de hipocloremia y el alto riesgo de hipocalemia. ¿Saben qué es eso? Sí. Listo. Y el otro por aspiración, ya no se le pone esta bolsa, sino que básicamente esta sonda se conecta ¿a dónde? A un aspirador, que puede estar pegado a la pared o puede ser directamente de sus móviles. ¿Sí? Se pone a una presión de 40 a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué se pone a esa presión? Por el alto riesgo de perforación y el alto riesgo de lesión en la mucosa gástrica. ¿Listo? Y lo otro, muchachos, es las reacciones adversas que puede, o reacciones no adversas, sino las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con un drenaje gástrico. Alteraciones hidroelectrolíticas, esofagitis, que es la inflamación del esófago, ¿sí? Y lo otro básicamente es una inflamación orofaríngea. ¿Listo? E inflamación orofaríngea. ¿Cuál era la presión? Entre 40 y 60 milímetros de mercurio. ¿Hasta cuál es esta estación? La de 45. La de 35. ¿Y la presión se pone en dónde? ¿Dónde se ponía la presión? ¿Un aspirador? Sí, un aspirador, ya lo vamos a mostrar. Entonces, chicos, procedimientos relacionados a la intubación gástrica, muy importante ahí, el lavado gástrico. Dijimos que, por definición,
¿cierto? Es la administración de una sustancia, de un líquido que le administramos al paciente, solución salina o agua estéril, a nivel de la cavidad gástrica para extraer sustancias tóxicas del paciente. ¿Listo? Hablamos de las indicaciones: eliminación de sustancias tóxicas, valores riesgo-beneficio, ¿listo? Y intoxicación por fármacos que disminuyen la motilidad gastrointestinal, como salicinato, ¿cierto? Opioides o antidepresivos tricíclicos que dijimos que se puede administrar antes o después de la hora. Ese los únicos Después de que la hora, porque disminuyen la movilidad. es de los únicos que podríamos administrarlos después de una hora. ¿Listo? En pacientes con hemorragias digestivas, dijimos que para qué? Para el control de la hemorragia, el estado de la hemorragia, ¿sí? Y evacuación de coágulos. Y también dijimos que para obtención de muestras, para pruebas diagnósticas. En este caso, lo que les dije de la vaciloscopia del bulbo gástrico. Contraindicaciones: pacientes que tengan alteraciones directamente en la protección de la vía aérea, ingesta de sustancias, ¿cierto? Corrosivas, hidrocarburos como el que les dije, por el riesgo de neumonitis química. ¿Listo? Situación de hemorragia, ¿cierto? Coagulopatía, variedad esofágica, etc. Esterosis esofágica, presencia de vómito previa a la técnica, intoxicación etílica porque se absorbe muy rápido, en este caso el etanol. El equipo, miren la diferencia entre sonda Lewin convencional y entre sonda Faucher. ¿Ven la diferencia? ¿O no? En el calibre, el grosor. Miren esta y miren esta. Miren que esta tiene la punta así, la Lewin. Pero la Faucher tiene la punta así como plana. Yo no empiezo de que primero no es familiar. Obvio, por el grosor. Pero toca con esta para poder garantizar un lavado gástrico, porque por esta, miren, los orificios están chiquitos. Realizar el lavado gástrico y tanto lo que hay que administrarlo. Por eso se pasa oro gástrico, ¿listo? Miren el paciente, ese paciente que tiene en la boca. ¿Cómo se llama eso que les dije? Cánula de Guedes. Cánula de Guedes. Procedimiento, ya sabemos: monitorizar la vía, organizar equipo, colocar el paciente 3 de Lemur a un declive de ¿cuánto? 20 grados de cúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Disminuye el riesgo de broncoaspiración y evita el contenido gástrico que avance al tubo venoso. Realizar intubación, comprobar la ubicación, realizar fijación de sonda, aspirar de 50 a 100, ¿para qué? ¿Para qué aspiramos de 50 a 100? Pero fíjense el dibujito, vea. Para descomprimir. Para realizar descompresión gástrica. Listo, iniciar lavado de cuánto a cuánto, de 200 a 300, porque si lo administro más de 300 ¿qué ocurre? Voy a activar el vacío. Aspirar con jeringa, cantar, en algunos protocolos con cistoflow, pero es menos efectivo que el drenaje manual. Y ojo, no aplicar aspiración continua por el riesgo de perforación. Máximo, ¿cuánto administramos? 3.000 mililitros o hasta que el líquido drenado sea claro y sin partículas. Cuidados de enfermería, muy importante: vigilar el estado general, interrumpir si el estado de conciencia sí directamente contraindica el procedimiento, disminuir medir la cantidad de líquido introducido y drenado. El carbón activado, mire la dosis de adultos, ¿sí la ven? Dosis única, 50 gramos en 300 mililitros, ¿sí? De agua. Pinzar y retirar. Complicaciones: bradiarritmia, hipotermia, aspiración pulmonar, distensión gástrica, sangrado gástrico y alteraciones hidroelectrolíticas. Drenaje gástrico, ya sabemos para qué se utiliza: para tratar y prevenir la distensión gástrica y para mantener, ¿cierto?, el intestino en reposo. ¿Sí? Indicaciones, ya las sabemos muy bien, ¿cierto? ¿Y este qué será? Drenaje por gravedad. Este será drenaje por gravedad, como su nombre lo indica, ¿sí? Y es por medio de esa bolsa. ¿Listo? Alto riesgo de hipocalemia, alto riesgo de hipocloremia. Y este drenaje por aspiración, miren el aspirador, ese se coloca a la pared. Acá hay unos videos y ustedes pueden ver para mirar cómo es que se conecta. ¿Listo?
Y este es el que es móvil. Pero esa no nos la han mandado. No. Entonces digo la prueba. Y complicaciones, esofagitis o inflamación orofaringea o incluso alteraciones hidroelectrolíticas. Muchas gracias por la atención.